en especial para las personas que hablan español. Y es que estoy haciendo... No. Yo les voy a decir en la semana a través de mi cuenta de Instagram en qué estoy trabajando. Muchísimas gracias por la sintonía y muchísimas gracias por escucharme. Bueno, el programa de la noche del día de hoy va a ser un poquito diferente. He decidido no tener pausa musical. Como ustedes saben, una de las razones principales por las cuales me gusta hacer el programa de radio no es solamente para motivarme a siempre crear contenido fresco y nuevo para la plataforma de podcast, sino también para a veces poder poner música. Es casi imposible poder poner música en las plataformas de podcast por motivos de derechos de autor. Bueno, pero el programa de la noche del día de hoy va a ser muy diferente. Quiero conversar, compartir con ustedes y hablar de un tema muy delicado. Como ustedes saben, esta semana fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, digo mujer trabajadora por la historia de la fecha, que fue conmemorando la lucha de mujeres de clase trabajadora. Y ya yo compartí en Instagram mis sentimientos sobre esta fecha y también compartí para las personas que hablan español el trabajo muy bueno de esta colectiva sobre la situación de las esterilizaciones forzadas. Pero el tema de las esterilizaciones forzadas y justicia reproductiva como forma de justicia decolonial es algo que le quiero dedicar su propio episodio sin interrupciones, sin límite de tiempo. ¿Ok? Antes de empezar, quiero aclarar que esta plataforma es completamente pro aborto, pro elección. Y también creemos en que justicia reproductiva es justicia decolonial. Como ustedes saben, cuando en Argentina se legalizó el aborto, fue un motivo de celebración para muchísimas personas, millones de personas alrededor del mundo, en especial alrededor de Latinoamérica, porque nos dio una esperanza. Más sin embargo, en Latinoamérica están, no todos los países, pero la mayoría de los países con las leyes restrictivas respecto al aborto más duras del mundo. El aborto está completamente prohibido en Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana. Quiere decir que no importa lo que pase, una persona no puede acceder a un aborto. Quiere decir que aunque la vida de la madre esté en riesgo, aunque el embarazo fue el resultado de una violación o un incesto, aunque existan malformaciones fetales que imposibilitan la supervivencia del feto, la persona que está embarazada no puede interrumpir su embarazo. Eso es. Entonces, en la noche del día de hoy, quiero hablar sobre Manuela. Manuela era una mujer proveniente de una zona rural de El Salvador que no sabía ni leer ni escribir y vivía en condiciones de extrema pobreza. Ella era madre soltera de 2 hijos de 9 y 7 años respectivamente, y ella era la que mantenía a su familia y el padre de los mismos la había abandonado. Manuela nunca tuvo acceso a educación formal y por consiguiente no tuvo acceso a salud reproductiva. Cabe destacar que ella dio a luz a sus 2 hijos en la casa. Entre el año 2006 y 2007, Manuela empezó a sentir dolores de cabeza, náuseas,
dolor de estómago y cansancio. Entonces, ella también tenía unas protuberancias en el cuello. Entonces, ella decide ir a una unidad de salud más cercana y le diagnosticaron gastritis y le recetaron medicinas para la gastritis. Pero no le hicieron ningún examen profundo para diagnosticar que ella tenía gastritis. Ellos entendieron que por la descripción de los síntomas, Manuela tenía gastritis. Entonces, ella se va para su casa y en el transcurso de ese tiempo, Manuela quedó embarazada. Entonces, en el 2018, Manuela empezó a sentir dolores pélvicos y entonces ella decide ir a evacuar a la letrina porque ella entiende, bueno, estos dolores pélvicos quizás es de la gastritis que me atendieron hace unos años. Bueno, no hace unos años, en el 2007, ¿no? Hace un año. Bueno, menos de un año. Entonces, ella decide, bueno, voy a ir a la letrina, quizás necesito hacer mis necesidades fisiológicas. En ese momento, tuvo una emergencia obstetricia, expulsó un feto y se desmayó. Su familia la llevó al hospital más cercano. Ella estaba desangrando completamente. Quiero hacer un paréntesis que un aborto espontáneo es más común de lo que la gente se cree, especialmente hasta la semana 12 o 16. Es muy común y puede pasar sin ninguna razón. O sí, porque la persona que estaba embarazada hizo algo o lo que sea. Bueno, cuando llegaron al hospital, estaba desangrando muchísimo y también tenía síntomas de preeclampsia. ¿Ok? Encima de eso, preeclampsia es una condición que los síntomas se pueden ver muy fácil, ¿no? Es una complicación durante el embarazo en el cual hay, por ejemplo, presión arterial alta y entre otras cosas. Bueno, cuando ellos llegan al centro, al hospital, en vez de ella recibir las atenciones médicas de urgencia que ella necesitaba, ella fue interrogada por la doctora durante varias horas. Y en el proceso de esa interrogación ella se seguía desangrando. Entonces lo que hizo el personal médico, la denunció a la policía por hacerse un aborto ella misma. Al día siguiente, sin la presencia de un abogado defensor, fue interrogada por 2 agentes de la policía, todavía estando en estado delicado, y la acusaron de haber matado a su hijo, la insultaron por tener, entre comillas, sexo matrimonial, y estuvo esposada a la camilla. Ella duró 7 días esposada a la camilla. Y mientras tanto recibía insultos y acoso del personal médico. Una de las razones por las cuales enfatizamos tanto la condición socioeconómica de Manuela cuando yo les estoy hablando sobre su situación es para que vean su situación de desigualdad social. Ella no tenía las condiciones económicas para pagar un abogado defensor. Entonces,
ella dependió lamentablemente de defensores públicos. Y ella no tuvo la oportunidad de hablar con ellos de forma detallada, no escucharon su versión de los hechos, no escucharon a sus familiares, no tuvo oportunidad de reunirse con ellos antes de las audiencias. O sea que hubo muchísimas violaciones de sus derechos civiles. Y los padres, por ejemplo, los padres de ellas tampoco sabían leer y escribir. El tribunal, al final, en el juicio, un juicio lleno de muchísimas irregularidades y de estereotipos de género, donde fue humillada, donde fue insultada. Fue condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Es fuerte, es muy muy fuerte. Mientras ella estuvo en la cárcel, ella se enfermó. Casi un año después de haber, por ejemplo, perdido drásticamente mucho peso, perder pelo, etcétera, se le diagnosticó cáncer. No se le brindó quimioterapia a tiempo. Cuando su estado de salud empeoró, la llevaron a un hospital y estaba con esposas, engrilletada a la cama, y debido a la falta de tratamiento, las condiciones inhumanas en las cuales ella estuvo apresada y ser apresada por haber simple y llanamente tenido un aborto involuntario, falleció de cáncer en el 2010, dejando en la orfandad a 2 niños que lo único que tenían eran a su madre. Así como Manuela, existen miles de mujeres que sufren las consecuencias de la extrema prohibición del aborto en países como El Salvador, Honduras y Nicaragua. En la actualidad se está peleando hasta la Comisión de Derechos Humanos para traer justicia. Y no solamente a Manuela, sino a mujeres que han sufrido este tipo de injusticia. Entonces uno se pregunta, ¿para quién son estas leyes tan crueles, tan inhumanas? ¿Para proteger a quién? ¿Para salvar a quién son estas leyes? Porque en el caso de Manuela no salvaron a las 2 vidas. Entonces, ¿para quién son?
En la República Dominicana la situación es similar. Es al igual uno de los países del mundo con completa prohibición del aborto. En el 2012, Esperancita era una joven dominicana de 16 años que se le diagnosticó leucemia. A ella se le negó el tratamiento que le hubiese salvado la vida porque se descubrió que tenía 9 semanas de embarazo y la quimioterapia hubiese matado al feto. Entonces Esperancita murió de 16 años en el año 2012 porque se le negó tratamiento, porque se entendió que si ella recibía quimioterapia para la leucemia, el feto se iba a morir. Entonces, ¿cómo se salva ahí las dos vidas? ¿Cómo se salvan ahí las dos vidas? Entonces, ¿para qué existen esas leyes? Porque yo le voy a decir algo. En los países de nosotros no se da no hay educación sexual, no se lucha contra la desigualdad social, la desigualdad de género. Entonces, ¿estas leyes para qué existen? Esas leyes existen para controlar a las mujeres, para castigarlas. Por eso se dice, las ricas abortan y las pobres mueren. Porque hablando de la situación de Manuela, en todos estos casos, las mujeres que están más desproporcionalmente afectadas son mujeres pobres que no pueden pagar en una clínica un aborto, porque los abortos siguen pasando. No pueden pagar un abogado, no pueden pagar. Entonces, ¿a quién? ¿Qué se está salvando? Eso es para controlar los cuerpos de las mujeres. Y yo quería usar esta oportunidad en esta semana tan importante para dar un pequeño espacio para hablar de esta situación. De esta situación tan específica, de esta situación tan particular. Entonces, ¿a quién están protegiendo estas leyes? Porque controlar el cuerpo de las mujeres, eso no es protección. Para nada. Muchísimas gracias por sintonizar. Yo sé que el programa de la noche del día de hoy fue un poquito más pesado. Comúnmente me gusta hacer pausas musicales. Esa es una de las razones por las cuales yo hago la versión de radio show, para
no solamente motivarme a mí misma, siempre crear contenido fresco, sino también para poner música, porque en el podcast no se puede poner música a menos que no sea, por ejemplo, música que no tenga derechos de autor y etcétera. Entonces, por eso me gusta poner música y todo eso, pero en el programa de la noche del día de hoy fue completamente diferente. Quise usar todo el espacio para hablar de la situación de Manuela y para hablar de la situación del aborto en estos países. Muchísimas gracias por la sintonía. Como les mencioné, yo siempre trato de compartir informaciones, recursos y grupos a los cuales ustedes puedan apoyar si desean en mis historias de Instagram. Una vez más, les invito a que por favor no se olviden de compartir, de comentar y seguir para que esta plataforma siga creciendo. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo también que voy a subir este episodio a mis diferentes plataformas de podcast, así también a mi canal de YouTube, y yo siempre incluyo las fuentes que uso para todos mis episodios en la descripción de los episodios, valga la redundancia, cuando los subo a mis diferentes plataformas de podcast y también a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por apoyar, y ya saben que aquí la cita es todos los miércoles 6 de la tarde hora New York, 7 de la noche hora República Dominicana y 12 de la medianoche hora Suecia y España. Muchísimas gracias por escuchar Mango Podcast Live Radio, y hasta la próxima.